Entonces aquí tengo un pequeño programa. Un poquito la idea es entender bien esto de la palabra del procesador, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente lo que hace mi programa es mostrarme cuántos bytes ocupa char, cuántos bytes ocupa long, ¿no? Eso es lo único que hace. Entonces déjenme ejecutarlo. Déjenme guardarlo, déjenme ponerle... voy a borrar. Entonces ya lo estoy ejecutando y fíjense qué interesante. Me dice que char es de 1 byte y que long es de 4 bytes. ¿Sale? Entonces parece ser que estoy ejecutando este programa en una máquina, ¿sí?, de 32 bits. Entonces, nada más para asegurarme, déjenme agregar int para ver qué pasa, ¿no? Entonces size of int. Entonces déjenme ejecutarlo. Y en efecto, no estoy en una máquina de 32 bits en donde tanto el int como el long miden 4 bytes, ¿sale? Entonces, tal vez alguien dirá, oye, pero tu máquina es de 64, no es de 32. Sí, en efecto, mi máquina es de 64 bits, no de 32, pero en este caso, digamos que el programa que estoy compilando y ejecutando, digamos que está ejecutándose o corriendo en una máquina, por llamarlo de alguna manera, virtual de 32 bits, ¿no? Entonces, eso quiere decir que mi procesador es de 32 bits, o bueno, pensemos en que el procesador sea de 32 bits. Aquí declaré una estructura que contiene un char y un long. Entonces ya vimos hace rato que char consume un byte, y que el long consume 4 bytes. Si yo le diera, por ejemplo, size of s, déjenme ponerlo. Entonces déjenme poner por acá size of s, ¿no? Es decir, lo que le estaría preguntando es, oye, ¿cuántos bytes utiliza la estructura S, la que acabo de crear aquí? Bueno, pues es fácil de saber, porque si char ocupa 1 y long ocupa 4, pues eso quiere decir que estoy ocupando 5 bytes, ¿no? Entonces, déjenme ejecutar. Caray, no imprimió. Permíteme, me equivoqué, es D, ahora sí. F11. Y fíjense que no me puso 5, me puso 8, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, oye, pero ¿por qué 8 si nada más es 1 y luego son 5 del otro? Digo, son 4 del otro, entonces eso quiere decir que el otro ya no son 4, sino son 7, ¿o qué fue lo que sucedió? Bueno, no hay ningún problema. Lo que sucede es que, como les dije hace un momento, de forma natural, su procesador manipula palabras de 32 bits. No manipula, digamos, de forma natural palabras de 1 byte. Entonces, como de forma natural manipula palabras de 32 bits, pues ni modo, va a tener que, digamos, desperdiciar 3 bytes para poder manipular de forma natural esos 4 bytes, en este caso 1 byte, ¿no? Que he declarado para la instrucción char, ¿no? A eso me refiero con que la palabra del procesador es la cantidad de bits que el procesador puede manipular de forma o manejar de forma natural, ¿no? No sé si esto haya quedado un poquito claro. ¿Dudas? Listo. Entonces ya tenemos aquí nuestra unidad de registros, nuestra unidad aritmética, nuestra unidad lógica, el shifter que solamente tiene una entrada y posee una sola salida, ¿no? Ahora bien, dentro de la unidad aritmética tengo por ahí un par de señales de control, de estado, perdón, que básicamente son el acarreo y el sobreflujo. Y al sobreflujo dijimos que le íbamos a poner V, ¿no? Entonces lo que tenemos hasta este momento, ¿sale? Ahora bien, déjenme hacer las conexiones de los datos o con los datos que voy yo a trabajar, ¿sí? Entonces, en principio, pues este que proviene de la salida A, pues se antoja que sea uno de los operandos de mi unidad aritmética, ¿sí? Este que proviene de de la salida A, pues también se antoja que sea uno de los operandos de mi unidad lógica, ¿no? Y finalmente, el shifter solamente tiene una entrada, puede ser A o B. Pues déjenme considerar que lo más conveniente es que sea A al que se le hagan los desplazamientos, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta de esto. Si conecto la salida B
de la unidad de registros a la entrada de los demás dispositivos, eso quiere decir que yo solamente puedo realizar operaciones con números o con datos que están guardados dentro de la unidad de registros. Si yo quisiera hacer operaciones, por ejemplo, de suma con constantes, déjenme pensarlo de esta manera. Si yo quisiera sumar el registro R1 que está dentro del bloque de registros con una constante, por ejemplo con 10, pues no se podría realizar, porque yo lo primero que tendría que hacer sería cargar en algún registro ese valor de 10 y después poder realizar la suma, ¿no? Entonces, esto yo lo que tendría que realizar. Por desgracia, esto yo no lo podría hacer. Entonces, yo tendría que realizar esto si es que yo conecto DB a cada una de las entradas. Sin embargo, aquí surge otra pregunta. Oye, ¿y cómo le vas a hacer para cargar ese número 10 a R2? Entonces, bueno, ni modo. De alguna manera, yo tengo que, pues manejar... tengo que ingeniármelas para permitir que esas constantes de alguna manera entren o puedan entrar al datapad. No sé si haya quedado esto claro. O sea, necesito algún mecanismo que me permita cargar constantes al datapad, ya sea para realizar operaciones o para hacerlas o para guardar ese dato en la unidad de registros, en algún registro. Bueno, pues pensando o teniendo eso en mente, lo que se propone es pues que B, digamos, tenga dos posibilidades. Que pueda provenir de un dato del exterior, o que efectivamente pase el dato que proviene de la unidad de registros, de la salida B de la unidad de registros. Ya sabemos que para canalizar datos, en este caso alguno de dos datos hacia la salida, pues para canalizar necesitamos un multiplexor. Y ese multiplexor para nosotros va a estar controlado por la señal MB, ¿no? Déjenme ponerla en rojo para... Esta es una primer señal de control que me permite seleccionar entre el dato que proviene de la unidad de registros, en este caso de la salida B, ¿sí? O el de una posible constante que se introduzca a través del programa. No sé si esté claro esta parte. ¿Alguna duda? Sí, déjenme terminar la ALU, ¿sí? La ALU básicamente sería esta de aquí. Es decir, la unidad aritmética lógica. Entonces, la unidad aritmética lógica necesita un bit de selección que me permita seleccionar entre el resultado de la unidad aritmética y el resultado de la unidad lógica, ¿sí? Y para ello, ya sabemos que para canalizar una u otra, pues necesitamos un multiplexor. Entonces, de esa manera yo podría seleccionar entre este resultado o este resultado. Lo mismo, ese multiplexor pues tiene bits 0, 1 y por lo tanto también tendrá una señal de selección, ¿sí? Entonces nada más déjeme indicarlo aquí, esta señal de selección. Y ahorita vemos qué letra le corresponde o cómo quedaría ese bit de selección, ¿no? ¿Sale? Y bueno, ya nada más tendría una salida este multiplexor. Ahora bien, con ese multiplexor yo puedo seleccionar entre una entre una operación aritmética y una operación lógica. Me hace falta un multiplexor más que me permita seleccionar entre un resultado de la ALU y un resultado del shifter. Entonces ahí necesitamos otro multiplexor. Entonces déjenme colocarlo de este lado. Entonces el resultado por lo tanto proviene de este, para poder canalizar un resultado u otro, ¿sí? Nuevamente ahí habrá otro bit de control, ¿sí? Entonces déjenme nada más señalarlo. Y ahorita vemos qué letra le corresponde o cómo quedaría, ¿no? Entonces ya tengo todo lo necesario, parece ser, para yo poder pues completar mi ALU, digo mi datapad, ¿no? Entonces aquí también es 0, 1, ¿no? ¿Sale? Entonces ya agregué 3 multiplexores más. Con esos 3 multiplexores yo puedo canalizar los datos para pues obtener el resultado que necesito o para seleccionar el dato que necesito, ¿no? Con el cual voy a hacer operaciones. Para la unidad aritmética tengo 3 bits de selección,
¿Sí se fijan? Para la unidad lógica también tengo 3 bits. Quiere decir que... quiere decir entonces que este bit que me selecciona una de las este bit que me selecciona un resultado de esta unidad aritmética o un resultado de esta unidad lógica se tendría que integrar a esos 3 bits que yo ya tengo. Es decir, yo aquí tengo una señal de 3 bits que podría yo compartir con la misma señal que está aquí, que también es de 3 bits, pero le puedo agregar esta señal más para convertir esta señal en una señal de 4 bits, ¿sí? En donde el bit más significativo, déjenme ponerle aquí S4, es el que de alguna manera me dice si voy a utilizar el resultado de la unidad aritmética y el resultado de la unidad lógica. Los otros 3 bits restantes, los menos significativos, son los que seleccionan la operación. Noten que en ambos casos se selecciona la misma, digamos, se seleccionan los mismos bits, pero quien hace la diferencia es S4. S4 es el que selecciona realmente cuál es el resultado que a mí me interesa. No sé si haya quedado esto claro. Entonces, acá tengo 4 bits, ¿sí? En este punto tengo 4 bits que seleccionan alguna de las 16 operaciones de esta ALU. Me hace falta el shifter. Entonces, eso quiere decir que para agregar, digamos, otro conjunto más, tendría que agregar un bit más, que en este caso sería S5. Entonces, déjenme agregar aquí S5. Déjenme integrarlo aquí. Y entonces ya tengo la señal S, que en principio son 5 bits, en donde S5 me permite seleccionar entre una operación que venga de la unidad aritmética lógica o una operación que venga del shifter. Ahora, el shifter nada más tengo 4 operaciones. Pues bueno, nada más tomo de aquí 2 alambritos, que serían en este caso S0 y S1, ¿no? Noten entonces que tengo 5 bits para poder seleccionar 32 posibles operaciones. Pero no tengo 32, en realidad tengo 16 del ALU y 4 del shifter, tengo 20. Quiere decir que hay 2 operaciones que no están definidas y que por lo tanto son no válidas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no nos vamos a preocupar por eso, pero un procesador, digamos, ya más profesional sí se tendría que preocupar, ¿no? Tendría que generar las señales adecuadas para indicar, oye, me están dando una instrucción que no es válida. ¿Alguna duda? Si ustedes recuerdan, el signo estaba relacionado con el bit más significativo del resultado que provenía de la unidad aritmética, ¿sí? Entonces, digamos que ese signo es, pues es, como decirlo, simbólico de alguna manera, ¿no? Si ese bit es 1, que es el bit más significativo, si ese bit es 1, bueno, entonces eso quiere decir que esa representación o que ese conjunto de bits es una posible representación en complemento a 2. Si ese bit es 0, bueno, pues significa que si estamos manejando complemento a 2, pues significa que no es 0, ¿no? Digo que no es negativo, que es positivo. Pero nuevamente, ustedes son los encargados de definir el significado, ¿no? Ustedes le dan la representación, ustedes le dan el significado, no yo, ¿no? No la computadora, digamos. Entonces, por aquí, ya dijimos que es el bit más significativo. Por lo tanto, si tomamos de aquí el bit más significativo, ese tendría que ser nuestro bit de signo. Entonces ya tenemos otra señal más de estado. La bandera de 0. La bandera de 0 sí es importante que provenga de acá. ¿Por qué? Porque a mí me va a interesar si la unidad aritmética dio como resultado un 0. Me va a interesar si la unidad lógica dio como resultado un 0. O me va a interesar si el shifter dio como resultado un 0. Ahora bien, ¿cómo determino cuando todos esos bits son 0? Bueno, eso lo determino muy fácil y eso se realiza a través de la función NOR. Recuerden que la función NOR, si todos son 0 es 1, cualquier otro caso será 0. Entonces tomo los 8 bits de aquí, les aplico un NOR, y listo, ya tengo mi bandera de 0. Entonces ya tengo todas las posibles banderas que voy a utilizar, ¿no? Entonces, si yo no tuviera memoria,
Déjenme ponerlo así. Si este circuito de alguna manera no tuviera acceso a memoria, déjenme ponerlo en otro color, tal vez en naranja. Si yo no tuviera acceso a memoria, entonces el resultado que aquí se genere, bueno, pues de alguna manera se tendría que guardar aquí, en la unidad de registros, ¿sí? Pero como estamos pensando en agregarle memoria, ¿por qué? Porque estamos pensando en diseñar un procesador que eventualmente estaría dentro de un microcontrolador. Pero si este fuera un procesador puro, yo no tengo por qué ponerle memoria, ¿no? Entonces ahí hay una observación, un cambio importante, ¿no? Entonces, como estamos pensando en un procesador que estaría dentro de un microcontrolador, bueno, pues le vamos a poner una memoria internamente, ¿no? Entonces eso quiere decir que pues nuestro procesador, pues digamos, ya cambió, ya no es un procesador como tal, sino ahora va a ser un microcontrolador, ¿no? Entonces déjeme por acá dibujar la memoria. ¿Sí? Sí. ¿Con quién, perdón? ¿Con A? Ah, ok. Supongamos que ustedes dicen, pues S es igual a 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, si yo examino este valor y lo entrego aquí, entonces los tres primeros dígitos, los tres primeros bits aquí van a ser 0, ¿sí? Los tres primeros dígitos que tengo aquí conectados, bits que tengo aquí conectados son 0. Los dos primeros bits que tengo aquí conectados son 0 también. Quiere decir que aquí estoy seleccionando, si ustedes recuerdan, una suma. Quiere decir que aquí estoy seleccionando, si ustedes recuerdan, una operación AND. Y quiere decir que aquí estoy seleccionando, si ustedes recuerdan, un desplazamiento a la derecha, si no mal recuerdo, ¿sí? Entonces, en los tres bloques tengo una operación asignada. Sigamos. Como ese 4 vale 0, ¿sale? Quiere decir que el resultado de esta unidad aritmética se va a reflejar a través de este multiplexor. Aquí la operación AND que seleccioné, su resultado no se va a reflejar a la salida. ¿Por qué? Porque no va a pasar por el multiplexor. Ahora bien, aquí por el shifter sí se va a reflejar un resultado, va a haber un desplazamiento, ¿sí? Entonces ambos resultados vienen de este lado, pero este multiplexor dice, no, nada más tiene que pasar este resultado. Este no. Por lo tanto, ¿qué operación fue la que hice? Sumar dos registros. Ahora supongan que este bit no vale 0. Supongan que este bit vale 1. Tenemos el mismo caso. El resultado de la unidad aritmética es el que pasa. No pasa el resultado de la de unidad lógica. Pero en este multiplexor, debido a que ese 5 vale 1, entonces el resultado del shifter es el que va a pasar, ¿sí? Es el que va a salir por acá. Sí, más o menos. Entonces noten, o sea, todos los bloques están haciendo su respectiva operación. Lo que yo les estoy indicando. La diferencia es que los dos últimos bits son los que dicen qué resultado es el que va a pasar. Sí tienen que hacer la unidad de registros, ¿no? La memoria no la pueden utilizar. No sé si haya esto quedado más claro. ¿Alguna pregunta? Algo importante, no se vayan a confundir con S y esta S, ¿no? Esta S es, digamos, una señal de control y esta S es una señal de signo. Entonces, aguas con esa parte, ¿no? Ahorita ya no voy a manejar S. Bueno, ahorita va a haber algunos cambios, ¿no? Pero tengan presente en esto, ¿no? Que esta S que está aquí no es la misma que esta S que está acá abajo, ¿no? Esta es bandera de signo, esta señal de control llamada S, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esa parte. No les cambio el nombre porque en los libros, sobre todo en el libro de... ¿cómo se llama este libro? En el libro de Morris Mano, si le quieren echar un ojo a ese libro, viene también un diseño muy semejante a este, o viene un diseño como ese, y maneja también la misma nomenclatura, o trato de manejar también la misma nomenclatura, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esa parte, ¿no? En la planeación viene ese libro. Viene el de Morris Mano y Charles Quimes, el otro autor. Mano y Quimes son los autores. Entonces échenle un ojo, si no mal recuerdo, creo que es el capítulo 4 o 10, no recuerdo, pero bueno, viene ahí, ¿no? También. Lo que ellos proponen es un poquito más complicado, lo que aquí yo estoy proponiendo creo que es algo más sencillo. Podríamos decir que es un resumen de lo que allí se propone, ¿no? Entonces échenle un ojo, por favor, ese libro también, si es que tienen alguna duda, y si no, bueno, pues me preguntan y aquí lo tratamos de resolver, ¿no? Va a subir ese dibujo. ¿Cómo funciona el después de NOR? Ok. Me preguntan sobre esta parte de aquí, ¿no? Entonces, básicamente es este NOR.
y cada una de esas 8 señales serían la entrada, ¿no? Entonces, si todas las entradas son 0, a la salida obtengo un 1. Si alguna de esas entradas es diferente de 0, a la salida, es decir, si alguna de esas entradas es un 1, con una que sea un 1, la salida siempre será 0. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo saber si los bits del resultado son 0 o son diferentes de 0. ¿Para qué me sirve esa bandera de 0? Lo vamos a ver, o tal vez les quede más adelante un poquito más claro, pero se utiliza, por ejemplo, para instrucciones en donde se utilizan condiciones, por ejemplo en if, ¿no? En bifurcaciones, ¿no? Para eso se utiliza esa bandera de 0, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedes saber si dos números son iguales? Pues réstalos. Y si la bandera de 0 está activada, significa que son iguales porque la resta te dio 0, ¿no? Si la bandera está apagada, significa que son diferentes porque la resta te dio algo diferente de 0, ¿no? Por ejemplo, eso se podría utilizar. ¿Alguna otra duda o pregunta? Entonces, le vamos a agregar un bloque de memoria, una memoria. ¿Sí? Tal vez la primera pregunta que ahorita surge es, oye, ¿y de cuántas direcciones va a tener esa memoria? Y la respuesta más sencilla va a ser, pues depende de la palabra del procesador. Si la palabra del procesador es de 8 bits, pues ni modo. Entonces voy a tener que ir y comprar una memoria cuyo bus de direcciones sea de 8 bits. Y si tiene 8 bits mi memoria, entonces mi microcontrolador va a tener 256 localidades de memoria. No va a tener más. Y vamos, esto no está en desacuerdo con los microcontroladores que existen hoy en día. Por ejemplo, los microcontroladores de hoy en día pues tienen poquita memoria, ¿eh? Unos tienen 512, unos tienen 1K, unos tienen 2K. ¿Qué significa eso? Pues que su unidad de registros o la palabra de sus registros pues es pequeña, ¿no? En general es de 8 o puede ser de 10 o bueno, de lo que se necesite, ¿no? Pero en general sus registros dentro de la unidad de registros son pequeños, ¿no? No son muy grandes. No es como, por ejemplo, un procesador que son de 64 bits y que puede direccionar quién sabe cuántos teras de memoria, ¿no? En un microcontrolador los registros son pequeños, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hacer uso de ello. Ahora bien, ¿cómo le hago para seleccionar alguna localidad dentro de la memoria? Bueno, lo que yo les propongo, ojo, no tiene por qué ser así, a lo mejor alguien tiene una idea diferente, o al menos lo que yo les propongo es que el dato que proviene de la unidad de registros en la salida A sea el que seleccione alguna de las localidades de mi memoria. Entonces, esto también son direcciones, ¿no? Entonces fíjense que mi unidad de registros no nada más me guarda los datos para poder hacer operaciones, también me podría guardar una dirección de memoria. Recuerden que lo que guardo son unos y ceros, y yo soy el encargado de asignarles lo que significan esos unos y ceros. Entonces, algunas ocasiones será un número para hacer operaciones, pero en algunas otras ocasiones será un número, una dirección para seleccionar algún elemento, ¿sí? Entonces, así como lo tenemos acá, ¿no? Ahora bien, ¿cómo le hacemos para poder enviarle datos a esa memoria? Bueno, pues se me ocurre, por ejemplo, que ocupe la otra salida, en este caso la B, y que la conecte como una entrada de datos de mi memoria. ¿Sí? Y fíjense lo interesante, lo coloqué aquí abajo para que si yo tuviera el caso de guardar una constante en la memoria, pues se pudiera realizar sin ningún problema, ¿no? Es decir, que si tenga alguna constante dentro de la memoria, pues que ésta se pueda almacenar sin ningún problema, ¿no? Ahora bien, ¿cómo le hago para recuperar datos de la memoria? Bueno, si yo deseo recuperar datos de la memoria, pues a mí me va a interesar ¿a qué hacer con ellos? Bueno, pues guardarlos en el bloque de registro. Entonces, ya no me va a interesar guardar, digamos, guardar los datos que provienen en el resultado, sino también me va a interesar guardar, por ejemplo, los datos que provengan de la memoria. Entonces, déjenme poner otro multiplexor. ¿Sí? En donde, si ese multiplexor es 0, pues entonces voy a guardar el dato que provenga del resultado de la unidad funcional. Por cierto, unidad aritmética más unidad lógica más shifter se le conoce como unidad funcional. O, si yo quiero guardar, en lugar de guardar una operación, guardar un dato de la memoria, bueno, pues selecciono el bit, el bit adecuado para que ese dato efectivamente se provenga de la memoria y se guarde en mi registro, en mi unidad de registros. Por motivos de espacio, déjenme ponerle aquí una etiqueta para indicar que lo que aquí está en 1, pues circula hasta acá, ¿no? Hasta esta otra etiqueta. Y listo, ya casi tengo mi datapad.
La memoria tiene dos señales de control. Tiene una señal de control de escritura. Deje ponerle WM. Y tiene una señal de control de selección. No se la voy a poner aquí, pero no se olviden, tiene una señal de selección, ¿sí? Entonces hay que tomarla en cuenta. No la voy a integrar aquí como tal, pero ojo, no se olviden que la memoria tiene una señal de selección, ¿no? Y me hace falta el bit que va a seleccionar entre un dato de la unidad funcional o un dato de la memoria. Ese bit lo vamos a llamar como M. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Entonces, yo sé que aquí ya están hechas muchas pelotas, o bueno, que hay muchas señales, pero ya en principio ya tenemos todas las señales, ¿sí? Ya está casi completo esto, ¿sale? Entonces, déjenme llevar esto a un bloque más, ¿cómo decirlo? Un poquito más abstracto. Entonces, lo que tenemos ahora es esto. Sí. ¿Listo? Entonces, este bit CS, que es de selección, sería chip select para seleccionar la memoria. Y ya aquí ya tenemos los otros bits de control. Aquí son 3. Aquí también son 3 porque ya dijimos que hay 8 registros. Aquí también son 3. Donde no le ponga número significa que es un solo bit. MB, ¿qué más nos hace falta? Nos hace falta M. También es un solo bit. Y nos falta el de escritura de la memoria. MW, ¿no? Entonces, si se fijan, creo que ya tengo todas las señales de control posibles, ¿sí? Entonces, están en rojo. Ahora faltan los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada de esa memoria? Bueno, pues si se fijan, nada más tengo una, que es esta constante, ¿sí? Entonces, la colocamos. Por acá entra una constante y ya dijimos que es de 8 bits, ¿sí? Tenemos más señales de control. Bueno, más que señales de control, tenemos señales de estado. Tenemos signo, sobreflujo, acarreo y 0. Y desde luego no hay que olvidarnos que nos hace falta nuestra señal de reloj. ¿En dónde va el reloj? Recuerden que la que lleva el reloj es la unidad de registros. ¿Sí? Entonces fíjense que ya tenemos nuestro datapad. Eso sería, digamos, a nivel abstracto, el bloque que lo representa. Y esta parte de aquí, pues ya serían, digamos, el contenido o cada uno de los módulos o los bloques de los que se compone. La unidad de registros, tengo la ALU y el shifter, que estos dos bloques se les conoce como unidad funcional, UF. Tenemos la memoria dentro del datapad, ¿sí? En ocasiones o en algunos libros van a encontrar que la memoria no forma parte del datapad. Yo la he metido aquí con la finalidad de hacer un poquito más sencillo esto, ¿sale? Pero bueno, no está porque recuerden que estamos haciendo un procesador o microcontrolador. En este caso, bueno, pues ya caímos por simplicidad en hacer un microcontrolador, ¿no? Entonces decidí meter dentro del datapad a la memoria, ¿no? Solamente tengan eso presente. Y todas estas son las señales de control, las que están en rojo. Y tengo estas que son señales de estado. Recuerden que las señales de estado básicamente me dicen, digamos, en qué terminó la operación, ¿no? Eso es lo único que de alguna manera me informa, ¿no? Ahora bien, todas estas señales de control, ¿sí?, se unen en un solo registro, ¿no? Entonces déjenme unir las señales de control en un registro. Ponerlas en azul. ¿No? Entonces tengo los bits S, que ya dijimos que son 5. Tengo los bits DA, DB, DC, que son 3, 3, 3. Tengo el bit W, que es 1. El reloj no se considera como señal de control porque el reloj es una señal de sincronización y nadie la toca, no se mueve, digamos que es ajena. Entonces no la considero aquí dentro de este registro. Tengo el bit MB. Tengo el bit CS, que también son de un bit. Tengo el bit M, que también es de un bit. Y tengo el bit MW, que también es de un bit, ¿no? Entonces, en total, si se fijan, tengo aquí 5 y estos 5 son 10 y estos 3 son 9. Tengo 19 bits. A esto de aquí se le conoce como palabra de control. ¿Sí? ¿Quién es el que ofrece la palabra de control? La unidad de control. Entonces,
la unidad de control va a ser la encargada de decodificar la instrucción, y una vez que decodifica, ¿y por qué digo decodificar? Porque pues la instrucción son unos y ceros, la va a tener que decodificar para convertirlo, para generar la palabra de control. Y desde luego también para generar esta constante que en ocasiones pues puede que se requiera, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta.